Un nuevo episodio del Mentalista comienza y tenemos a Patrick Jane que llega a una escena del crimen en Saint Francis Wood, una zona residencial tranquila que contrasta con la brutalidad de lo ocurrido dentro de esta casa. La víctima es Victor Mendelssohn, un experto tallador de diamantes, cuyo cuerpo ha sido encontrado desplomado sobre el sofá de su sala de estar. La escena resulta especialmente perturbadora. Fue asesinado con una sierra eléctrica y la violencia del acto dejó rastros de sangre esparcidos por toda la pared, el sofá y el suelo, como si el ataque hubiera sido caótico y desesperado más que metódico. Mientras el equipo del FBI inspecciona el lugar, Rigsby comenta con voz baja que Jane no parece estar en su estado habitual. Desde que Lorelei fue entregada al FBI, su comportamiento se ha vuelto errático, más distraído, como si parte de su mente estuviera en otro lugar. Jane, sin embargo, no responde a esa observación y se limita a alejarse hacia la cocina, moviéndose con una calma extraña que contrasta con la tensión del ambiente. Ahí, casi como si estuviera en su propia casa, pone una olla sobre la cocina de gas y comienza a preparar té. Un gesto que resulta tan fuera de lugar como inquietante. Luego se une a Lisbon, que está hablando con una vecina, Betty Fulford, una mujer mayor que parece afectada pero serena. Ella les cuenta que solía conversar con Víctor todas las mañanas, que era un hombre de rutinas simples y no puede imaginar quién querría hacerle daño. Sin embargo, tras insistir un poco, menciona algo que escuchó la noche anterior, una discusión. Dice que Víctor estaba peleando con otro hombre en la cocina, que hablaban de unas orquídeas, aunque desde su ventana no pudo verlos, solo oír sus voces elevadas. Ese detalle despierta el interés de Jane, quien regresa a la cocina con su taza de té. Observa el lugar con más atención, buscando algo que no encaja. Toma un filtro de té usado del fregadero, aún húmedo, y se acerca a la ventana mientras sostiene la taza entre sus manos. Por un instante, su atención se desvía hacia una mariposa posada sobre una flor en el jardín exterior, un contraste delicado frente a la violencia del crimen. Pero ese momento de calma se rompe cuando escucha un leve ruido metálico. La tapa de un recipiente vibra suavemente. Jane se acerca, levanta la tapa apenas unos centímetros y de pronto suelta la taza que cae al suelo y se rompe. El sonido alerta a Cho, que le pregunta si todo está bien. Jane responde que sí, aunque su tono no es del todo convincente. Sin explicar nada, aparta la tapa por completo y saca del recipiente un conejo vivo, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Sin mostrar sorpresa, camina con el animal en brazos hasta donde Cho está interrogando a la empleada doméstica de la casa. La mujer, visiblemente nerviosa y con una mirada supersticiosa, afirma que sabía que algo terrible iba a suceder. Dice que había visto hormigas negras dentro de la casa, una señal inequívoca, según ella, de que alguien iba a morir. Su discurso mezcla miedo con creencias extrañas y en medio de todo le entrega a Jane una garra de águila como si fuera un amuleto, diciéndole que eso lo va a ayudar a encontrar al asesino. Antes de que Jane pueda reaccionar, el conejo salta de sus manos y sale corriendo. Sin pensarlo demasiado, Jane lo sigue fuera de la casa, atravesando el jardín trasero. Ahí, entre plantas y flores cuidadosamente mantenidas, se encuentra con un adolescente que observa la escena con tranquilidad, como si lo hubiera estado esperando. La chica afirma que el conejo es suyo, y con una seguridad desconcertante le dice a Jane que sabía que él aparecería. Intrigado, Jane intenta averiguar si ella sabe algo sobre el asesinato, pero en lugar de responderle, la joven comienza a ponerlo a prueba, lanzando preguntas ambiguas y comportándose como si supiera más de lo que dice. La actitud es desconcertante, casi inquietante. Cuando Jane decide marcharse, frustrado por no obtener respuestas claras, la chica cambia su actitud y decide ayudarlo. Le propone llevarlo al lugar del trabajo de Victor Mendelssohn. Ambos van hasta allá juntos, y una vez dentro, ella continúa jugando con él, manteniendo así el misterio. Jane, cada vez más confundido, le pregunta nuevamente su nombre. La respuesta lo descoloca por completo. Dice llamarse Charlotte y asegura ser su hija. Jane no le cree. Está convencido de que se trata de alguien vinculado a Red John, alguien que intenta manipularlo.
La tensión aumenta justo cuando Lisbon y Cho llegan al lugar. Para sorpresa de Jane, ambos parecen reconocer a la chica con total normalidad y se muestran encantados de conocerla, como si no hubiera nada extraño en su presencia. Completamente desconcertado, Jane retrocede intentando procesar lo que está ocurriendo, pero pierde el equilibrio y cae. En ese instante, la escena cambia abruptamente, revelando que todo lo anterior no era real, sino parte de una alucinación que comenzó en la cocina, en el momento exacto en el que dejó caer la taza. Cho vuelve a preguntarle si está bien, pero esta vez no obtiene respuesta. La ausencia de reacción enciende las alarmas, y tanto él como Lisbon corren hacia la cocina. Ahí encuentran a Jane tirado en el suelo, convulsionando, completamente fuera de sí. La escena, que hace unos segundos parecía tranquila, se transforma en una emergencia médica. Cho actúa rápido, toma la taza de té que Jane había estado bebiendo y la examina, notando algo extraño en su olor y composición. No tarda en identificar la causa: belladona, una sustancia altamente tóxica que puede provocar alucinaciones intensas, desorientación y convulsiones. Todo encaja de inmediato. Lisbon, preocupada, se queda junto a Jane mientras llega la asistencia médica y finalmente decide acompañarlo al hospital, dejando a Cho a cargo de toda la investigación. Mientras tanto, en la sede del FBI, el caso sigue avanzando. Van Pelt analiza las pruebas recogidas en la escena y le informa a Rigsby y Cho que las únicas huellas encontradas en el filtro de té pertenecen a Jane, lo que indica que nadie más lo había manipulado después de que fue usado. Esto complica las cosas, ya que sugiere que el veneno ya estaba ahí antes de que Jane lo tocara. Rigsby menciona entonces a Melaina, la hija de Victor Mendelssohn, quien está de camino para ser interrogada. Ella vivía con su padre desde hacía aproximadamente un año, lo que lo convierte en una figura clave dentro del círculo cercano de la víctima. En paralelo, Van Pelt interroga a Julian Gallego, un compañero de trabajo de Victor. El hombre está claramente afectado por la muerte de su colega y habla con tristeza, pero también con cierta tensión. Durante la conversación menciona un detalle crucial. Recientemente, Victor había recibido un diamante azul extremadamente raro, valuado en $20 millones. No se trata de una piedra cualquiera, sino de una pieza excepcional conocida como la Blue Orchid. Julian explica que le parecía extraño que Victor estuviera trabajando con algo así, ya que normalmente no manejaba diamante de más de 50 quilates. Además, revela que Victor llevaba siempre esa piedra en una pequeña cartera que colgaba del hombro, un objeto que no se ha encontrado en la escena del crimen. Ese dato enciende una nueva línea de investigación. El diamante no solo es valioso, sino que también ha desaparecido. Antes de terminar, Julian menciona a otro tallador de diamantes, Fahad Ranjani, quien había amenazado a Victor. Según cuenta, el Blue Orchid no es solo una joya, sino una oportunidad única en una carrera, capaz de elevar o arruinar la reputación de quien la trabaje. Fahad, al parecer, había perdido esa oportunidad a manos de Victor. Mientras tanto, Rigsby interroga a Melaina. Ella se muestra compuesta, aunque claramente afectada por la muerte de su padre. Explica que solo ella y Julian sabían de la existencia de la cartera donde Victor guardaba aquel diamante. También menciona que es aficionada al té, pero niega rotundamente saber algo sobre cualquier sustancia tóxica en los filtros encontrados en la casa. Su actitud es firme pero no sospechosa. Rigsby le pide autorización para revisar su vehículo como parte del procedimiento, y ella accede sin oponer resistencia, lo que en apariencia juega a su favor. En el hospital, Jane despierta, pero lo hace en un estado completamente alterado. Se encuentra en una habitación blanca, atado a la cama con una camisa de fuerza, todavía bajo los efectos de la belladona. A su lado está Charlotte, la misma niña que vio en su alucinación. Jane es consciente de que no es real, que su mente la está proyectando, pero aún así interactúa con ella como si fuera imposible de ignorarla. Mientras intenta orientarse, gira la cabeza y llama a Lisbon. Ella entra poco tiempo después, aliviada al verlo consciente. Jane le pide agua y Lisbon sale un momento para buscarla, pero cuando regresa, la cama está vacía.
La preocupación vuelve de golpe. Lisbon sale a buscarlo y lo encuentra dentro de una ambulancia preparándose para irse. Para Jane, ese vehículo no es una ambulancia, sino su propio auto, y está convencido de que debe volver a la escena del crimen. Charlotte está sentada a su lado, hablándole con tranquilidad, diciéndole que no debería conducir en ese estado. Lisbon intenta hacerlo entrar en razón, le dice que tiene que regresar a la cama y recuperarse, pero Jane insiste. Afirma que ha tenido una revelación, que entiende algo fundamental del caso y que necesita comprobarlo de inmediato. Su urgencia, combinada con su estado mental, hace que la situación sea tensa, pero finalmente logra convencerla de llevarlo de vuelta. Al mismo tiempo, la investigación continúa en otro frente. Van Pelt interroga a Fahad Ranjani, quien no oculta su resentimiento. Admite abiertamente que estaba furioso con Víctor porque era una oportunidad que podría haber definido su carrera. Incluso reconoce que llegó a considerar matarlo, lo que lo convierte en un sospechoso serio. Van Pelt lo presiona, lo provoca deliberadamente, buscando una reacción más reveladora. Fahad pierde la calma, levanta la voz y deja ver su temperamento, pero no admite haber cometido ese crimen. Finalmente se retira, visiblemente irritado, para volver a su trabajo. Betty Fulbord está sentada en el sofá, observando el movimiento del equipo. Van Pelt intenta confirmar si la voz de Fahad coincide con la que ella escuchó durante la discusión la noche anterior, pero Betty niega que sea la misma persona. Dice que la voz que escuchó no tenía ese acento. Ese pequeño detalle, aparentemente menor, mantiene la duda abierta y evita que el caso se cierre demasiado rápido sobre un sospechoso evidente. Jane y Lisbon regresan finalmente a la escena del crimen, aunque su estado sigue siendo inestable. Mientras recorren la casa, él comienza a relatar lo que vio durante las alucinaciones, intentando encontrar un sentido a esas imágenes fragmentadas. Describe el jardín, la chica, el conejo, pero al observar nuevamente el lugar nota algo distinto. Donde en su mente había un jardín, ahora hay una piscina. Ese desfase lo intriga más de lo que lo preocupa. Con una sinceridad poco habitual, Jane admite que sigue viendo a Charlotte, que en ese mismo momento la percibe nadando en la piscina como si fuera completamente real. Lisbon, cada vez más preocupada, pierde la paciencia con sus teorías. No cree que sus alucinaciones tengan un significado útil para el caso y le insiste que tiene que volver al hospital. Pero Jane, aferrado a su intuición, le pide una última oportunidad para revisar el taller de Víctor. Está convencido de que ahí va a encontrar algo clave. Acceden a ir juntos y al llegar encuentran a Julian trabajando como si intentara refugiarse en la rutina. Mientras hablan con él, Jane sigue viendo a Charlotte, que ahora está sentada sobre una mesa, observándolo con una mezcla de ternura y firmeza. Ella le dice que debería dejar de obsesionarse con el asesino Red John, que incluso si lograra matarlo, nada cambiaría realmente. Es un momento extraño, casi íntimo, donde la línea entre la mente de Jane y la realidad se vuelve difusa. De pronto, Charlotte baja de la mesa y se aleja, y en ese movimiento, Jane repara en algo concreto, el bolso de Julian. Lo abre y encuentra dentro el diamante azul, el Blue Orchid. El descubrimiento parece cerrar el caso de forma inmediata, pero Jane no reacciona con la satisfacción esperada. En cambio, Charlotte le dice que es momento de que ella se vaya. Le expresa que lo ama y se despide, desapareciendo a pesar de los intentos desesperados de Jane por retenerla. Es un golpe emocional silencioso que lo deja visiblemente afectado, aunque no lo exterioriza del todo. Julian es llevado a la sede del FBI, donde termina confesando que tuvo una discusión con Víctor la noche del asesinato. La pelea, según dice, fue sobre la forma en la que debía tallarse el Blue Orchid, una decisión crucial dado el valor y la rareza de la piedra. Sin embargo, insiste en que nunca tomó el diamante y que no lo mató. A pesar de las evidencias en su contra, Jane le cree. Hay algo en su actitud que no encaja con la mente de un asesino. Buscando otra perspectiva, Jane le pregunta a Rigsby por la supuesta empleada doméstica que le dio la garra de águila, pero nadie más la ha visto ni tiene registro de su existencia.
Eso lo lleva a una conclusión inquietante. Esa mujer tampoco era real, era otro símbolo dentro de las alucinaciones. Entonces comienza a reconstruir esas visiones no como hechos literales, sino como metáforas. La garra de águila representa la capacidad de ver todo desde arriba, de tener una visión completa. Eso lo conecta con otro detalle, la mariposa que vio volando hacia la ventana de Betty Fulbord. Esa ventana tiene una vista directa hacia la cocina de Víctor, algo que ella había negado al decir que no pudo ver a los hombres que estaban discutiendo. Esa contradicción es suficiente. Jane y Lisbon entienden que Betty mintió. Deciden ir a hablar con ella otra vez más, pero esta vez con una estrategia más elaborada. Durante la conversación le dicen que ya encontraron el Blue Orchid, pero que aún no han identificado al asesino. Plantean que alguien inteligente podría haber incriminado a Julian colocando el diamante en su bolso, mientras en realidad se llevaba otras piedras más pequeñas y menos evidentes. Mientras hablan, Jane prepara té con total naturalidad y sirve una taza para cada uno. La situación parece tranquila, casi cotidiana, hasta que Betty comienza a sentirse incómoda. Algo roza sus pies debajo de la mesa. Mira hacia abajo y ve un conejo. Confundida, pregunta por él, pero tanto Jane como Lisbon actúan como si no hubiera nada ahí. La tensión aumenta cuando Jane y Lisbon comienzan a hablar entre ellos en alemán, creando una atmósfera de desconcierto que descoloca a Betty. Poco a poco la hacen creer que el té que acaba de beber contiene belladona. La sugestión empieza a hacer efecto. Betty entra en pánico, convencida de que está siendo envenenada, exactamente como le ocurrió a Víctor. Desesperada, corre hasta la cocina, abre un cajón y saca una pequeña bolsa. Luego intenta huir de la casa, pero al salir se encuentra con Cho, que la detiene. Entre el miedo y la confusión, le suplica que la lleve al hospital. En ese momento, Jane y Lisbon salen detrás de ella y le revelan la verdad. El té no estaba envenenado. Lisbon toma la bolsa que Betty llevaba y dentro encuentran los diamantes robados. La evidencia es irrefutable. Betty es arrestada. Más tarde, durante el interrogatorio, Betty confiesa todo con una calma inquietante. Explica que llevaba años planeando algo así, esperando el momento adecuado. Cuando escuchó a Víctor discutiendo con otro hombre, vio una oportunidad perfecta. Le ofreció té con belladona, sabiendo que los efectos provocarían alucinaciones intensas. Bajo ese estado, manipuló su percepción, le hizo creer que los diamantes estaban dentro de su propio cuerpo, en su estómago. En medio del delirio, Víctor terminó utilizando la sierra eléctrica sobre sí mismo, convencido de que debía recuperarlos. Así, Betty no solo robó las piedras, sino que logró que la muerte pareciera resultado de una locura inexplicable. El caso entonces se cierra, pero no todo vuelve a la normalidad. En su ático, ya solo, Jane se sienta en silencio, saca un pequeño paquete con hojas, probablemente belladona, y comienza a colocarlas en un filtro de té idéntico al que encontró en la escena del crimen. El gesto es lento, casi ritual. Luego prepara la infusión y bebe un sorbo, como si buscara algo más que una simple respuesta al caso. No queda claro si intenta volver a ver a Charlotte o si simplemente no puede dejar ir esa conexión. Pero la escena final deja una sensación inquietante. Aunque el asesino ha sido capturado, la mente de Jane sigue siendo un territorio peligroso, donde la realidad y la ilusión pueden volver a mezclarse en cualquier momento. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal tengo un montón de videos similares, ya que estoy resumiendo y viendo cada caso episodio por episodio. Además, te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.